Mire el consejo que el apóstol Pablo le da a su hijo espiritual Timoteo, que también llegó a ser un pastor. Y en otro versículo Pablo le anima a Timoteo a ser diligente en su búsqueda a Dios, en tratar de presentarse aprobado delante de Dios, que fuera un obrero que no tuviera de qué avergonzarse y que expusiera correctamente la palabra del Señor. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ese consejo no ha pasado de moda y no es malo, es bueno. Entonces, ese consejo que Pablo le dio a Timoteo, yo lo tomé así literalmente, y es el consejo que les quiero dar a cada uno. Ocúpate en la lectura. Así se llama la prédica de hoy. Ocúpate en la lectura. Yo quiero seguir ocupándome en la lectura. Es importante. Diga conmigo, es importante. Si no fuera importante, el apóstol Pablo no le dijera esto a Timoteo. Y como le decía, le dice esto, le dice que trate de exponer bien la palabra del Señor y que él se instruya continuamente en la palabra del Señor. Entonces es importante. Los hijos de Dios tenemos una lectura obligada, que es la palabra del Señor. Eso es obligado para todo hijo de Dios. Lo que pasa es que hay que acercarnos a la Biblia con el amor que le tenemos a Dios, como que Él nos haya escrito una carta. Alguien dijo en una oportunidad que la Biblia es la carta de amor de Cristo a su iglesia, de Dios a su pueblo. Entonces hay que acercarnos como eso, como que es una carta de amor para nosotros que tiene tanto que darnos y enseñarnos. Entonces, los hijos de Dios tenemos una lectura obligada. Hay lectura obligada para nosotros y es la Biblia. Eso es obligado para todo hijo de Dios. Ahora, hay lecturas que son necesarias. Por ejemplo, el doctor, el médico, tiene que leer libros de medicina. Eso es necesario. O el licenciado tiene que leer las leyes, la Constitución, ¿verdad? O un chef, por ejemplo, es necesario que lea recetas, condimentos y consejos de otros. O sea, hay lecturas necesarias para los hijos de Dios. Hay lectura obligada para los hijos de Dios, que es la palabra de Dios, que eso lo tenemos que leer. Y hay una lectura selectiva. Esa lectura es saber qué leer. O sea, por ejemplo, las noticias. Tenemos que ser selectivos con qué noticias leer. No podemos leer todo tipo de noticias porque hay noticias falsas, noticias exageradas, que en vez de ayudarnos nos van a dañar. Yo cuando estoy viendo noticias y miro que ya se están saliendo de lo que me ayuda para entender, para conocer,
es bueno leer cómo está la política del mundo, cómo están las situaciones de las naciones. Si hay desastres, es bueno saberlo para orar y dejar que el Señor nos guíe para saber qué hacer. Noticias son selectivas, pero cuando yo miro que ya las noticias se salen del orden, ya las cambio de canal o apago donde estoy leyendo las noticias o viendo las noticias. Entonces, hermanos amados, quiero que comprendamos que hay lectura obligada. Diga conmigo, obligada. ¿Cuál es la lectura obligada? Hay lectura necesaria para nosotros, los estudiantes o todos tenemos que leer cosas para saber cosas. Es bueno, es importante acrecentar nuestro acervo cultural, pero hay lectura que es selectiva. Esto lo voy a leer y esto no me edifica y lo aparto de mi vida, no lo leo. La Biblia la tengo que leer con toda confianza, porque es una bendición para mi vida. No va a decirme nada que me afecte. Otra lectura selectiva es las redes sociales, por ejemplo. Eso hay que saber seleccionar qué leer y qué no, cuándo leer y cuándo no. Les hago una pregunta a los que están aquí, a los que están en casa. ¿Las redes sociales han sido más de beneficio o más de daño a la sociedad? ¿Qué cree usted? ¿Qué piensa usted? ¿Ayudan más de lo que dañan o dañan más de lo que ayudan? ¿Será que concordamos todos? Yo concuerdo con los que dicen que dañan más de lo que ayudan. Ha habido tantas cosas y engaños, adulterios que inician con eso de las redes sociales. Yo determiné hace un tiempo dejar las redes sociales. Me divorcié. Las uso para la iglesia, pero y les voy a dar las 4 razones por las cuales las dejé. Usted puede tomar lección, usted tiene su punto de vista y le voy a dar mis razones. Primero, las dejé por la crítica, por ejemplo. Fíjense que una vez en el 2019 yo estaba con mi familia en Estados Unidos y con esfuerzo, unos días de descanso, fuimos a la casa de un pastor amigo, ahí estuvimos hospedados. Y un yerno de ese pastor nos dijo, ¿qué piensan hacer estos días que una semana íbamos a estar ahí? Pues le dije yo, me gustaría ir a conocer Washington, que está de donde estábamos a unas 3 horas en carro. Porque no es malo querer conocer lugares, ¿verdad? ¿No? Y con esfuerzo él vino, alquiló un vehículo para llevar a sus hijos y a mis hijos y a mi esposa, y contentos fuimos. Nos hospedamos en un lugar bien sencillo que no costaba mucho, de lo más económico que pudimos, porque se hace con esfuerzo. No es que uno diga, el pastor está nadando en dinero, con esfuerzo. Y él nos invitó a ciertas cosas y compartimos con él, nosotros también tratábamos de ayudarlo. Bueno, la cosa es que nos bendijo el Señor con eso. Entonces vengo yo y me tomo una foto ahí en Washington, donde están los senadores, el Capitolio, y me tomo una foto con mis 2 hijas, ¿verdad?
andaba Yona, pero le dije a Yona, con mis hijas me voy a tomar la foto. Y puse yo mis mágicas princesas y la publiqué. No habían pasado 2 minutos cuando alguien puso una foto de niños de África. Y dice, pastor, ahí debería andar haciendo obra misionera. Dije yo, ¿para qué estar perdiendo la paz? ¿Y para qué estarle quitando la paz a otro que tal vez está retorciendo de envidia? Esa es una de las razones. Entonces dije yo, no más, ya para qué publicar cosas, ¿verdad? Otra de las razones por las cuales dije yo, ya no más redes sociales, es por la sanidad de mi alma. Fíjense que las redes sociales, las personas se liberan, y lo que no se animan a decirlo de frente, ahí lo sacan, tirando indirectas y manifestando su molestia. Por ejemplo, alguien por alguna razón se va de la iglesia y luego pone una foto, aquí aquí sí hay amor, por sanidad. Fíjense que pasó en una iglesia, gracias a Dios no aquí, que el hermano de uno de los pastores, hermano en la carne, divide la iglesia y se lleva un grupo, en una iglesia que está ubicada más allá del sol. Divide la iglesia, se lleva un grupo de hermanos, y en las redes sociales es una batalla entre los que dividieron y los que se quedaron. Entonces, por sanidad, por las críticas, por sanidad, dije yo, mejor ya no. La otra razón, mire las razones que le estoy dando, el tiempo. Yo creo que como la mayoría de nosotros, nos queda poco tiempo de estar en las redes sociales. Ay, no dijeron amén. Yo no tengo mucho tiempo para estar viendo las redes sociales y viendo el listado de las publicaciones. ¿Qué le pasó a este? Y mira esto. No hay tiempo, hermano. Si ahora hasta los días son más cortos, ¿no lo siente usted? Cuando usted menos siente, ya es tarde, y se puede levantar temprano. Por ejemplo, hoy yo me desperté a las 4:30 de la madrugada y aquí estoy. Y entonces cuando el tiempo avanza, y no hay tiempo mucho para eso. Ahora, si no hay tiempo, entonces a veces voy a ver algunas publicaciones, otras veces no, y a veces le voy a dar me gusta a una publicación y a otras no, porque no tuve tiempo de verla. Y esa es la cuarta razón. Si le doy a una publicación y a otra no, al que no le dé, dice el pastor, a la publicación de fulano le dio y a la mía no le dio, tiene preferencia. Ay, Señor. Entonces un día dije yo, 0 redes sociales. Por las críticas, por la sanidad, por el tiempo y por cuidar el corazón de las personas y que se pueden ofender. ¿Verdad? Entonces, pero a lo que voy es que cuando dice aquí el apóstol Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, no es lectura de las redes sociales, no es lectura de todas las noticias, no es lectura de libros que no nos edifican, es lectura de la palabra de Dios. ¿Qué pensará el Señor si usted le da media hora o 1 hora a ver las redes sociales y no le da ni 5 minutos a leer su palabra? ¿Qué pensará el Señor?
el que nos dio su palabra, porque usted no me va a ofender a mí con no leer la palabra, porque la palabra no es mía, es de Él. Entonces, iglesia, los que están en casa, los que estamos aquí, un buen consejo para todos es: ocupémonos en la lectura de la palabra del Señor. Y ya les dije que no es que solo Biblia, no, hay lectura necesaria, hay lectura selectiva, pero hay lectura obligada. Me di a entender en eso, ¿verdad? Entonces, ocúpate en la palabra. Ahora, mire que esta exhortación se la da Pablo a Timoteo ya siendo un joven, ya siendo mayor. Pero ¿desde cuándo Timoteo lee la Biblia? Según los escritos, las cartas que Pablo le escribió, ¿desde cuándo Timoteo leía la Biblia? Ayúdeme. Claro, entonces leía la Biblia desde niño. Ahora, un paréntesis, alguien dirá: pastor, pero y si no puedo leer mucho, puede aprender a leer. Anímese, yo le animo a hacerlo. Dice que me gustó mucho el domingo, una hermana de nuestra iglesia se acercó y me dijo: pastor, voy a estudiar, voy a sacar mi primaria por madurez, 2 años voy a tardar, y voy a sacar mis básicos por madurez y mi bachillerato por madurez. En 6 años voy a ser bachiller. Gracias, yo la animé a hacerlo, gloria a Dios, qué bueno, hay que superarnos. Entonces, hermano, si a usted le cuesta leer, repase con la palabra la lectura. Y si no ve, cómprese lentes. Y el Señor le va a proveer. Si hay lentes baratos, ¿verdad que sí? Mira, 200, 300, unos bonitos lentes, y Dios le va a, o no, más caro, a 20 quetzales. No, hermano. Gracias, hermano. A 20, mire eso. Entonces, a ver, diga conmigo: no hay excusa. No hay excusa, hermano. Ocupémonos en la lectura de la palabra y nos va a bendecir. Ahora, entonces mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 3, leamos el 15. El 15 leamos. Segunda de Timoteo 3:15. Dice: ¿para qué si tardo sepas? 3:15. Segunda de Timoteo. Ok, vamos ahí está. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, hermano, a ver, pensemos, ¿no será que Timoteo le pudo haber dicho: ay, Pablo, pero yo desde niño estoy leyendo la Biblia y ya me cansé realmente estar leyendo lo mismo y volverlas a leer? La Biblia no cansa cuando uno le encuentra el sabor. Siempre uno tiene cosas que aprender en la palabra del Señor. Siempre hay algo hermoso, hay algo lindo en la palabra del Señor. Entonces mire Timoteo, desde niño, siendo adulto, Pablo le seguía diciendo: ocúpate en la lectura, ocúpate en la lectura. Unos años nosotros vivimos en la casa de un tío de mi esposa, mientras yo durante 8 años más o menos estuve poquito a poco construyendo una casa para nosotros. Y el tío de mi esposa, Juan de Dios Cifuentes, se portó de maravilla con nosotros. Nos dio un buen tiempo donde vivir. Y yo recuerdo que a veces llegaba yo: gracias, Juan, por ayudarnos. Y mire, yo le quiero dar esto.
en gratitud. Yo sé que no compensa lo que usted nos da. Entonces él tomaba el sobre que yo llevaba o el regalito donde le llevaba la ayuda o el dinero y me lo recibía. Está bien, me decía, tómelo para seguir construyendo su casa. Mire, y así nos bendijo, porque él sí nos dio a entender de que era una bendición bendecir a los siervos del Señor. Sí nos expresó esto muchas veces. Bueno, entonces ahí vivíamos en su casa y estaba viva Mamita Kela. ¿Cuántos conocieron a Mamita Kela? A ver, levanten la mano. Aquí varios, ¿verdad? Mamita Kela. Mamita Kela era la abuelita de mi esposa, la esposa del pastor Juan de Dios y Fuentes. Y nosotros vivimos en el segundo nivel y ella vivía abajo, en el primer nivel. Pero mire, hermano, ella tenía, ayúdame Paola, ¿de cuántos años más o menos murió Mamita Kela? Como 80 y algo. Pero de 80 años yo la miraba con su gran Biblia, así grande, encorvada por su edad, leyendo la palabra. Mire, era de casi todos los días. Y yo pensaba, Señor, yo también desde la niñez he leído la palabra, porque nací en hogar cristiano, gracias a Dios. Y yo quiero, Señor, llegar a viejo y seguir ocupándome en la lectura. Porque la Biblia me bendice, me llena. La Biblia es poderosa. ¿Cuántos lo creen? Porque es la palabra de Dios. Mire, dice aquí, dice que las escrituras lo pueden hacer sabio a Timoteo. Bueno, y termino con lo de Mamita Kela. Yo la oía hacer, la miraba hacer dos cosas. La miraba leer la Biblia todos los días y casi sin falta, todos los días, como a eso de las 5 de la tarde, la oía orar. Señor, bendice al hermano. Señor, bendice a los hermanos de la iglesia. Señor, intercediendo. Mira, gracias a Dios por esos grandes hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, mire, hermano, yo le decía al Señor, yo quiero llegar a viejo así, porque la Biblia, hermanos, es inspirada por Dios y es útil, dice la palabra del Señor, y nos deja tanta enseñanza. Entonces, hermanos amados, ocupémonos de la lectura de la palabra del Señor. En el versículo 17, segunda de Timoteo 3:17, por favor, hermanos, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo no sé si tenemos ahí la Biblia de las Américas, pero esa Biblia dice: para que el hombre esté equipado para toda buena obra. Ahí está, gracias hermanos, qué pilas, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Mire, ahora se habla mucho de equipamiento en las empresas. ¿Qué es equipamiento? Es capacitación, que preparar a las personas para que hagan un mejor trabajo. Aleluya, qué poderoso. Lo creo porque eso es lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios me equipa. Aquí tengo un gran equipamiento, una gran capacitación. Me da sabiduría, me da entendimiento, me da prudencia, me hace ser un buen padre, un mejor esposo. Esto, la palabra de Dios es poderosa, amados hermanos. ¿Cuántos lo creen? Amemos la palabra del Señor porque nos va a bendecir. ¿De cuántas cosas evitaríamos que nuestros hijos hicieran mal si leyeran más la palabra de Dios?
¿Cuántos errores dejaríamos de cometer si nos ocupamos en la palabra del Señor? La iglesia sería cada día mejor si los miembros de la iglesia se ocuparan en la lectura de la palabra, porque hay poder en esta palabra. No es letra muerta, es viva cuando el Espíritu Santo la hace rema en nuestro corazón. Amén. Ahora, entonces dice que aquí equipa, capacita, perfecciona, ayuda en todas las cosas. Volvamos a 1 Timoteo 4:13 y quiero resaltar algo. Y después quiero que leamos en dos versiones diferentes estas dos porciones de escritura que les dije que íbamos a leer para ir concluyendo. Mire, dice, entre tanto que yo voy, que voy, ocúpate en la lectura. Además de la lectura, ¿en qué? La exhortación y la... Ahora, hermano, si nos ocupamos en la lectura, lo que va a producir la lectura de la palabra es convicción en nosotros. Diga conmigo, convicción. Y la convicción va a hacer que yo exhorte a los demás. Yo no puedo exhortar sin convicción. Porque la exhortación es algo que yo digo, haz esto, esto te conviene, esto es lo que debes hacer. Y cuando yo exhorto, lo tengo que hacer con convicción. Entonces, cuando yo leo la palabra, hermano, me lleno de convicción. Cuando leo los salmos, cuando veo que Él es mi sanador, cuando leo que Él es mi libertador, cuando leo que Él es mi roca, que es mi escudo, que es mi fortaleza, que es mi pronto auxilio, hermano, eso me llena de convicción. Y entonces exhorto a otros. Pero si yo me leo cosas que no debo, mi convicción se desmorona. Unos padres me hablaron de una hija que ha dejado sus convicciones cristianas a un lado, que no quiere asistir a la iglesia, que ya está dudando de muchas cosas. Y me llamó la atención lo que me dijeron, es que se ha puesto a leer muchos libros en la universidad. Y se ha llenado de tantas cosas que sus convicciones han cambiado. Pero cuando alguien lee la Biblia, hermano, si usted mira a sus hijos leyendo la Biblia, dele gloria a Dios y anímelos a hacerlo, porque eso los va a llenar de convicción. Hoy en la mañana tuvimos un testimonio precioso en el ayuno de una mamá. Los que vinieron al ayuno saben, una mamá que nos decía que ella estaba orando por sus hijos, contándonos ese bello testimonio, y que un día su hijo se levantó, mami, el Señor me levantó de madrugada y ¿sabes qué? Me dio 5 versículos de la Biblia. Y ¿sabes qué, mami? El Señor nos va a sacar de esta situación que estamos viviendo. Aleluya, porque la palabra le da a uno convicción. ¿Quiere usted sentirse poderoso en el Señor, que aumente su fe? Ocúpese de la lectura. Y estos días me he gozado yo porque he oído hermanos hablar del poder de la palabra de Dios, cómo la palabra los ha ayudado a salir victoriosos y que les da fuerza y les da paz. Me he gozado, digo yo, Señor, gracias, porque la iglesia está aprendiendo a escudriñar tu palabra y a depender de tu palabra. Gloria a su nombre. ¿Cuántos alaban a Cristo? Entonces, mire, ocúpate en la lectura. La lectura te va a hacer exhortar porque tienes convicción, y exhortando vas a enseñar. O sea, se lee, se tiene convicción y se enseña. Cuando alguien tiene convicción, enseña bien,
porque enseña lo que está viviendo, porque lo cree. ¿Cuántos se quieren ocupar en la lectura? Y hoy, este año, les dimos este calendario y vaya ahí. Si no se lo termina usted en el año, no se desanime. Mire, le voy a contar mi testimonio, ¿verdad? Porque es de un error que cometí cuando era niño. Yo comenzaba a leer la Biblia, tal vez yo tenía unos 12 años, 13 años, y comenzaba desde Génesis. Y llegaba hasta Samuel, y ahí la dejaba. Entonces después comenzaba otra vez Génesis. Y llegaba a Deuteronomio. A los 6 o un año, otra vez Génesis. No, así nunca pasaba hacia adelante, ¿verdad? Hasta que aprendía que donde me quedé, aunque tenía 3 meses de no leer, seguía donde me había quedado. Y eso ayuda, ¿verdad? Eso nos ayuda a terminar la palabra, a leer toda la Biblia. Y así tiene que hacer usted. Si usted, digamos, arranca y se quedó unos días, vaya avanzando, aunque vaya atrasado. Es mejor llegar tarde. Palabra de Dios. Es mejor llegar tarde que nunca. Léala, hermano, aunque no sea en este año. Y otra cosa, léala en diferente versión, tal vez para que usted la entienda. La mejor versión para mí es la Reina Valera 1960, la más apegada ahorita, pero hay otras versiones que nos ayudan, y léala. Por ejemplo, Jonah, mi hijo que tiene 14 años, está leyendo la Biblia en la NBI, que es un poco más clara el entendimiento. Entonces, no importa, lo importante es leer la Biblia, porque va a ser de mucha bendición para nosotros. Amén. ¿Cuántos reciben el consejo que el apóstol Pablo le da a un hijo amado? Ocúpate de la lectura. Ahora, vamos a terminar con estos 2 versículos. Primera de Timoteo 4:13. En la Dios habla hoy, por favor, Estuardo. Primera de Timoteo 4:13. Mire lo que dice: mientras llego, dedícate a leer en... Me gusta. Como que no era solo de que la leyera él, que la leyera en la iglesia, que la leyera en público. Las escrituras, animar a los hermanos y a instruirlos. Mira, hermano, el acto de leer la palabra ya es bueno. Cuando usted en los altares familiares se esfuerza, yo sé que no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque es algo bueno. ¿Por qué nos cuesta la oración? Porque es bueno y el enemigo ataca la oración. ¿Por qué nos cuesta el ayuno? Porque es bueno y el enemigo ataca eso. ¿Por qué nos cuesta el altar familiar? Porque es bueno y el enemigo quiere destruirlo. Pero cuando usted se pone ahí en su altar y solo abre la Biblia y la lee en público, sola la Biblia está haciendo un efecto poderoso en los que la están escuchando. Solo con leerla hace algo, cambia el ambiente de la casa, el ánimo de nosotros. Es hermoso. Y aquí entonces le dice Pablo: lee en público las escrituras y anima a los hermanos e instrúyelos. Ahora leamos segunda de Timoteo 3:16 y 17 en la NTV, por favor. Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: toda escritura, vamos, NTV, toda la escritura es inspirada por Dios. Mire esto, hermano, qué lindo. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Mire, ¿no es verdad que usted quisiera que sus hijos cambiaran algunas actitudes? La palabra.
La palabra les va a hacer ver lo que está mal en sus vidas. Y mire, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Diga conmigo, qué poderosa. Versículo 17 dice: Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Gloria a Dios. Oh, amados hermanos, aleluya. Si usted comienza a leer la Biblia así, con fidelidad y con ahínco, con esfuerzo, un avivamiento vendrá a su vida, porque la palabra es poderosa. Ya les conté esta anécdota de un hombre que llegó a una campaña, estaba un evangelista dando Nuevos Testamentos, y ese hombre le dijo: regáleme uno. Y le dijo el evangelista: ¿para qué quieres un Nuevo Testamento? Es que los quiero usar para romper las hojas y hacer mis puros y fumar. Wow, cualquiera de nosotros hubiera dicho: te reprendo, hijo del diablo, te vas de aquí. Pero el Espíritu Santo le dio al hermano algo y le dice: dáselo. Y le dijo el evangelista: bueno, te voy a dar el Nuevo Testamento con una condición. Cada vez que arranques las hojas, antes de hacerla puro, lees toda la hoja. Y después, ¿verdad? Haces lo que tú quieres. Bueno, y comenzó. Cuando llegó al libro de Juan, ya no siguió rompiendo las hojas, porque se convirtió a Cristo Jesús. Es el poder de la palabra, hermano. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. No ha cambiado, mi hermano. Aleluya. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Gloria a su nombre. Entonces, ocupémonos en la palabra todos los días. Un poquito nada más. Si a veces tal vez tiene un día ocupado, no leyó, no se preocupe, tampoco por eso se va a perder su salvación. Y siga adelante el siguiente día, o perdió una semana, actívese otra vez y leamos la palabra y vamos a ver un avivamiento en nuestras vidas.